2, 1. Buenas tardes a todos. Pues vamos a comenzar el tema de cera perdida. Es una gran cantidad de información la que tenemos para cera perdida. Entonces, vamos a ver prácticamente todo lo que es teoría, pero no sé si nos alcance el tiempo para ver todo en una sola sesión. Entonces, es posible que lo veamos en 2 o 3 sesiones, también dependiendo de las preguntas que tengan ustedes. Entonces, pues, ¿qué es cera perdida? Les voy adelantando antes de darles la presentación. Es hacer una joyería por fundición a través de modelos en cera. Y esta cera se pierde. Eso es básicamente. Aquí tengo algunos modelos. Por ejemplo, esto es un modelado en cera que llegó a ser alguno de los alumnos que tuve en su momento. Pueden hacerse cosas un poquito más complejas. Este también lo hizo un colega, Víctor Rodríguez, y miren, este es tallado en cera, le quedó muy bonito. Entonces aprovecho que nos dio oportunidad de mostrarlo, pero él talló directamente esta cera y pues puede haber cosas muy complicadas, ¿no? Puede haber este tipo de esculturas, cosas muy finas. La técnica de cera perdida es muy versátil en ese aspecto. Entonces voy a quitar mi video y les voy a compartir lo que es la presentación. Dice el juego de pelota y todo eso, pero no dice nada de... ¿Dónde está la presentación? Aquí está. Listo, compartir. Ahora sí. ¿Sí lo ven? ¿Sí se alcanza a ver en pantalla completa? Yo sí lo percibo, Sergio. Perfecto, pues muchas gracias. Vamos a comenzar. Pues bueno, ya ahora sí, de manera muy propia, ¿qué es cera perdida? Entonces es un método de fabricación de joyería con la ayuda de un modelo en cera. Y en pues se pueden crear piezas metálicas. No solamente es plata, puede ser oro o pueden hacer aleaciones de cobre, e incluso si los equipos lo permiten, también se puede hacer acero. Pero principalmente son aleaciones de cobre y metales preciosos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de de 3 imágenes. En una tenemos lo que parece ser un árbol de cera. ¿Qué es un árbol de cera? Después les voy a hablar de lo que es el enarbolado. Es para producción en serie y van múltiples anillos. Múltiples anillos. También tengo ahí un horno mufla de resistencia con lo que es el horno cerámico. Y tenemos ya la parte de una centrífuga con su cubilete y una copela para fundición. Entonces, esos son como los 3 aspectos principales en este proceso. Ahora, como yo les dije antes, este proceso necesita lo que es el modelo en cera. Nada. Este modelo, se escucha todavía una vocecita. Si pueden checar sus audífonos, por favor, sus micrófonos. Muchas gracias. Su fabricación, pues consiste primero en un tallado en cera, y este modelo en cera tiene que ser recubierto por una capa de metal refractario que pues se solidifica. Este material refractario por lo general es yeso. Cuando se vierte el yeso sobre esta pieza, pues se endurece y entonces vamos posteriormente a meterlo en un horno para que la cera se derrita, dejando dentro de ese espacio el hueco necesario para reemplazar lo que fue cera ahora con metal líquido. Entonces, aquí tengo yo los ejemplos de cómo tienen un anillo tallado en cera y cómo queda al final en metal, que es prácticamente es una reproducción idéntica. Y bueno, esta técnica, pues, es muy antigua, es de las más antiguas en la fabricación de joyería. Fue perfeccionada en antiguas culturas como Grecia, Roma, el antiguo Egipto y América precolombina. Y estos últimos comúnmente realizaban sus moldes con cera de abeja. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos la parte de historia de la joyería? Piezas mexicanas de joyería prehispánicas, estos son ejemplos de ellos. Entonces, estos fueron hechos por cera perdida. Y bueno, después de eso, pues el modelado en cera también es versátil porque permite la fabricación de joyas y objetos con relativa rapidez o inmediatez. Lo utilizan mucho en la fabricación a gran escala, ¿sí? La parte es, si bien es una técnica ancestral, o artesanal, es tan versátil que permite la reproducción a bajo coste en piezas, en grandes cantidades.
Entonces, por eso se utilizan de manera industrial o en serie. Entonces, aquí en esta imagen, vean, son muchísimas piezas en un árbol. De hecho, son fundiciones de aproximadamente medio kilo de plata, 500 gramos. Incluso hay unos que funden hasta más. Pero este es muy versátil por la cantidad de tiempo que requiere. Bueno, una vez que tienen los moldes, estos se llevan a cabo la fundición por lo que es aceleración centrífuga. Aquí pues no todo el mundo tiene el equipo de centrifugado, entonces se puede llevar la pieza con un fundidor o un vaciador especializado. Aquí en México se les conoce como vaciadores. Vas a vaciar tus piezas haciendo alusión al término de verter el metal dentro del molde o de vaciarlo. Entonces, en el centro ustedes pueden encontrar la parte del vaciado. Si bien en cantera tuvimos la oportunidad de armar una centrífuga de estas, por las cuestiones de la cuarentena no podemos hacerlo, pero la idea es que esa centrífuga la ocupen de manera pues, comunitaria. Y si no, también les voy a enseñar una técnica por centrifugado manual, que sí podrían hacer desde su casa con mucha seguridad. Y bueno, pasando a ceras de modelado. De aquí tenemos pues mucho que hablar. Existe una gran cantidad de tipos y ceras para modelado de joyería, desde características específicas como las formas hasta las texturas y los puntos de fusión. A grandes rasgos, la mayoría de las ceras tienen puntos de fusión relativamente bajos, entre 60 y 70 grados centígrados. Entonces se pueden derretir con una espátula o con un cautín, con una máquina de pirograbado. Entonces aquí tenemos muchísimas. Hay algunas que ya vienen en forma de tubo para tallar, unas que vienen en forma de lámina. Entonces aquí es cuestión de que ustedes ya previsualicen qué es lo que van a diseñar o a tallar en cera o a modelar para llegar al resultado deseado. Entonces miren, aquí hay otros ejemplos. Aquí tienen un pequeño cautín o máquina de pirograbado también para derretir la cera. Principalmente usamos stickers, cúter exacto, pequeñas navajas o incluso alambritos. También en el mercado existen pues, stickers especiales para modelado en cera. Y miren, aquí hay otro ejemplo. La cera pues no solamente puede tener esas presentaciones, sino también de alambre. Y puede haber alambres rígidos o alambres muy flexibles. Pueden hacer este tipo de tejidos, ¿sí? De manera de que pues es un anillo sumamente vistoso y pareciera que da la textura de un hilo, de un alambre, de una tela, pero ya cuando lo terminan en metal, la cosa es completamente diferente. Y los resultados son muy bonitos, muy óptimos. Entonces, vean toda la posibilidad, que eso les digo que tiene que ser, es lo más versátil que existe en método de joyería. Sin embargo, tiene limitantes. Y una de ellas es que, por ejemplo, los trabajos de calado, pues no quedan igual de perfectos sacando una lámina, o tampoco podríamos sacar un alambre tan fino, tan perfecto con la técnica de cera perdida. Para eso es mejor utilizar pues, las técnicas de laminado y trafilado. Vean, aquí hay algunas personas que incluso utilizan buriles o también las mismas limas, ya que están viejas y que pierden los filos y les sacan los filos y les dejan las formas adecuadas para poder modelar. Aquí ustedes van a tener que buscar su estilo. Esto es muy personal. También, si ya se acuerdan de la técnica de calado, aquí pude hacer un zoom a lo que son las sierras para calado. Estas son unas sierras en espiral especiales para joyería. Y esas sierras, tienen esa propiedad de que no se atascan tan fácilmente a la hora de trabajar. Y es exactamente igual que cuando estamos trabajando lámina o cualquier otro metal. Entonces, sí podemos hacer calado en joyería, tallado, podemos tejer con la cera, son muchísimas técnicas las que ustedes pueden aplicar. Aquí hay un ejemplo de tallado en cera. Incluso viene paso por paso con ayuda de una lastra, cortando un segmento de cera verde. La cera verde por lo general tiene una buena rigidez, pero una alta viscosidad. Y pues es poco, descubrimos que necesita más tiempo de calcinado respecto a otro tipo de ceras. Entonces eso también influye mucho. El tiempo de calcinado, que es la parte donde derretimos la cera. Más adelante voy a platicar de ello con más detalle, temperaturas y tiempos. Quiero para que vean
el proceso que puede llevarse a cabo. Estas ceras son tan especiales, son profesionales de joyería, pero también pueden utilizar cera dental. También es muy buena para trabajar. Ventaja de esta cera verde, incluso ustedes la pueden lijar a grado de que quede casi espejo, como lo que ven ahí. Esos acabados se dan directamente con lijas y con limas. Y bueno, ustedes que ya vieron la parte de calado, que fue lo último que vimos la semana pasada, también se puede hacer la técnica de calado con cera rígida, en algo un poquito más grueso, y después pasarlo a la parte de la fundición, y pues el resultado también es impresionante. Entonces le pueden aquí hacer algunas modificaciones. Entonces es importante que tengan en cuenta toda la versatilidad que puede haber. Incluso ahí, pues miren, esta es cera tipo plastilina, es cera de grado dental. También se ocupa muchísimo. Aquí es un ejemplo de un árbol de cera, que son lo que le llaman los enarbolados. Tiene toda una ciencia hablar de enarbolados, pero es para que vean un mini proceso semi-industrial. Pueden ser de 15 a 17 piezas las que salen en un cubilete estándar, que más o menos de 2 por 4 pulgadas. Hay de diferentes tamaños también, solo vamos a comentar poco a poco. Y bueno, ahorita voy a hacer un paréntesis, voy a salir de la presentación del video para hablarles un poquito más de las ceras. Como este tema es muy, muy amplio, no sé si tengan alguna duda al respecto. Les voy a mostrar algunos tipos de cera y algunas cosas que se pueden llegar a hacer o algunas cosas que hemos llegado a trabajar. Ah, hola Sergio, buenas tardes de nuevo. Oye, quería decirte que yo tengo una duda en cuestión de unas ceras que compré el otro día. Fíjate que compré, no sé si te acuerdas de cuando iba al Pilares allá en Santa Úrsula o allá Santo Domingo, llevaba yo unas ceras azules, unas ceras rosas y unas ceras rojas, ¿Ah, sí? aparte de mis hitos de cera. Entonces quería preguntarte, bueno, es que cuando se me acabó la cera rosa y la cera roja, fui a comprar cera roja y rosa. La verdad es que aparentemente no encontré de la cera rosa. Encontré un producto, entre comillas, similar, porque a simple vista no se parece nada, y bueno, yo me dije, pues nada más es la apariencia, ¿no? Ha de funcionar igual. Uh-huh. Y no, oh sorpresa, cuando quiero empezar a trabajar con ella, empiezo a moldear. Perdón, se me cayó un pedacito de cera. Continúa, Héctor. Moldeé muy rápidamente, estaba fresco el día y le apliqué muy poquito calor y todo esto, y literalmente puse mi cera en mi mesa de aquí de mi casa, tu casa, donde trabajo, y oh sorpresa, me volteo para servirme un vasito con agua, regreso la mirada y los pocos rayos de sol que había, literalmente le pegaron. Sí, Héctor. Mira, te comento, sí, la cera tiene unos puntos de fusión muy bajos, pero hay algunas ceras que no funden a 70 grados centígrados, funden como a 20 o 30. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, de preferencia, no hay que trabajar la cera en el sol, y es una de las primeras recomendaciones que les doy. Si ustedes trabajan con rayos del sol sobre su mesa, no les va a dar el resultado adecuado. Las piezas pierden estructura. Entonces, todas las ceras les pueden servir. El chiste es que ustedes busquen la forma de realizar la técnica adecuada. Miren, esta es una cera de baja fusión. Es una cera de grado dental. Vean lo delgada que es ligeramente transparente, incluso pueden ver a través de ella. Esta, si yo la dejo en el sol, luego empieza a derretirse, es como muy parecida a la que me comentaba Héctor. No trabajen sus ceras o sus modelados en lugares calientes o en rayos del sol, que eso llega a pasar. Incluso esta cera es muy flexible, la puedo yo llegar a doblar. En su momento llegué a hacer incluso un origami tipo papel, pero con esta cera el problema es que es demasiado gruesa. Entonces no me dio el resultado deseado, pero sí uno muy parecido. Y tenemos la misma cera, pero quiero que vean que tiene un calibre diferente. Esta es un poquito más gruesa. Y también nos funciona. Esto incluso ustedes lo pueden utilizar como si fuera
plastilina y después agarrar los pedazos. Incluso el mismo calor de las manos va derritiendo la cera. Para acceder a una idea, mientras más están trabajando la cera, si la trabajan con las manos, esto la hace más blanda. Y vean, tengo esta que es similar, tiene otro color y también tiene otra textura, es un poquito más rígida, ¿sí? Ya no es tan suave. También los puntos de fusión cambian. Quiero hacer un hincapié para hacer lo que es la separación de los hitos. Los hitos o los hitos en joyería son simplemente tubitos o conexiones de cera, pero estas conexiones son especiales, son rígidas, ¿sí? No es lo mismo a los calident que utilizan también los dentistas, que los ocupamos en modelado de joyería, pero no los podemos utilizar para hacer nuestras estructuras de árbol. Los hitos son especiales para hacer nuestro famoso enarbolado, que es ir poniendo una de estos piececitas como si fuera una rama en un tronco central. Hay hitos de diferentes calibres, por lo general se utiliza uno de mayor calibre, que va encima de una de nuestras tapas. En este caso, esta es una tapa de hule para cubilete, o también se le conoce como peana o pleana, ¿sí? Entonces iría un hito central y después tendríamos que poner un hito intermedio. Tiene reglas. Más adelante voy a hablar de las reglas para acomodar la cera, porque si nosotros no lo acomodamos adecuadamente, esto puede que la fundición no sea la más adecuada. También tengo esta presentación de cera. Esta presentación de cera es en alambre y hay también de diferentes calibres. Sí, esta es la que se cayó hace un ratito. Entonces, vean, son muy versátiles. Son tan versátiles que incluso yo también las puedo aplanar. Puedo hacer anillos con por ejemplo. Con los aplano, los puedo deformar. Puedo hacer cosas, con él. Esta cera ya posee un poco de rigidez, entonces tampoco hay que trabajarlas demasiado, porque si nosotros doblamos y regresamos, al igual que un metal o un alambre, se quiebra. Y esta, pues no hay forma de recoserla, si acaso la vamos a unir con más calor, con cera, ¿sí? Y aquí tengo cera verde, que es cera rígida. Esta es directamente para cortar con nuestro arco, nuestro arco con una sierra especial. Esta aquí tiene la sierra para lámina que trabajamos la clase pasada, pero también sirve para cortar este tipo de ceras y de aquí poder empezar a tallar un anillo, tallarlo o hacer las piezas entre sí. Yo puedo fácilmente hacer, no sé, una florecita con esto. Así rápidamente voy a hacer un cucurucho y vamos a suponer que hice una florecita con mucha imaginación y con mucha paciencia, una florecita, y supongamos que yo quiera ponerla encima de mi anillo, lo voy a poder hacer también. Lo pueden unir con calor. Las dos ceras son compatibles, tienen diferentes puntos de fusión, sí, diferentes texturas, pero cuando están dentro del molde y derriten, al final el resultado es el mismo. Todas las ceras son compatibles entre sí a la hora de hacer el modelado. Hay quienes en algún momento me gustó bastante, es un anillo viejito, alguien agarró un pedazo de cera y le aplastó un fragmento de cadena para darle textura, agarró una cadena y chin 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 lo pasó con fuerza y cuando lo despegó ya tenía este tipo de texturas sobre la cera y así lo dejó. Entonces, me gustó mucho esa idea, que pueden hacer las texturas hasta con otras cosas que tengan en casa y ya tienen su creación de joyería. Vean por ejemplo, una pequeña carpa koi que no hemos llegado a terminar o a completar, pero también está hecho con cera. Y pues un pequeño proyecto que espero poder retomar otra vez, un pequeño cráneo en este caso es de jaguar, pero esperemos que nos salga. Pero apenas empezó el proyecto del modelado. Entonces, ahora que lo termine, pues les voy a mostrar. Entonces, de la cera hay un mundo muy vasto. Incluso, pues creo que hay una personita por aquí que incluso está más familiarizada con la parte del modelado. Sí,
si gusta incluso comentarnos o hacer también alguna aportación para que todos aprendamos, porque hasta yo aprendo de ustedes, se los voy a agradecer. Sí, este es todo un mundo, el tallado, la escultura y pues, microescultura y tallado y también la parte de la creatividad. Entonces, ¿alguien, alguna pregunta, algún comentario al respecto? ¿Todo bien? Todo Yo, bien, maestro. Yo más adelante, cuando comience a ver cómo se trabaja la cera, pues voy a dar mis aportaciones, para que todos aprendamos algo. Muchas gracias, te lo vamos a agradecer mucho, José. Precisamente, pues sí era lo que estábamos esperando, porque algunos van a ser muy buenos para el modelado, pero increíblemente buenos, y algunos pues puede que sean mejores para el diseño. En este caso, pues yo no soy tan bueno para el modelado, pero creo que me gusta más la parte del diseño. Pero sí, vamos a aprender. Yo he visto unos trabajos impresionantes que yo digo, oye, ¿me das la clase? y ya nacen con eso, ¿no? Y hay quienes también ya lo traen estudiado. Entonces, todos esos tips nos sirven. Muchas gracias. Seguramente cuando ya empecemos a ver el modelado directamente en la clase, sí te vamos a pedir que nos apoyes. Vamos a estar muy agradecidos con tu aportación. Muchas Claro gracias. que sí, con mucho gusto, maestro. Voy a continuar con cera porque esto es apenas la introducción del tema de cera. Voy a quitar mi video y voy a poner nuevamente la presentación. Compartir pantalla. Ok, compartir. Tengo que hablarles un poco de los moldes para reproducción en serie, que en este caso son los moldes de silicón. Cuando nosotros ya terminamos una pieza en cera perdida la primera vez que modelamos algo original y queremos reproducirlo en serie, nosotros vamos a utilizar un molde que le llaman molde semipermanente, que es un molde de silicón, que también le conocen comúnmente con el nombre de vulcanizado. Entonces vean ahí, hay de diferentes tipos, pero principalmente ese es en caliente. Entonces, hay muchos modelos de joyerías y dentro del gremio joyero es común encontrar ya esculturas, miniaturas y reproducciones prefabricadas. Entonces, estas reproducciones que son, pues vayamos a llamarle las comerciales, se obtienen de este tipo de moldes y ya casi cualquier joyero que esté dentro del gremio puede obtener pues piezas de uso común, ¿no? Populares, por ejemplo, delfines. Es muy común encontrar delfines. Pueden ahorrarse el modelado desde cero y ya conseguir alguna cosa o un molde básico. Y a ustedes a darle su toque personal, darle la modificación, hacerle el ojito más grande, marcarle las branquias, suavizar el contorno de la cola, de las aletas. Entonces, esa parte sí es importante. Entonces, no solamente es que los puedan ustedes conseguir ya prefabricados y vaciarlos directamente, como el que está en la imagen, sino que también sirve para que ahorremos tiempo. El ejemplo que siempre doy es que luego cuando me han llegado a pedir sirenas, casi no hay sirenas en modelado y he llegado a buscar hadas, que son muy populares, las famosas campanitas o Tinkerbell, y unos delfines, pues ya se imaginarán que hago unas quimeras muy bonitas, pero que pues al final de cuentas no dejan de ser quimeras, ¿no? Lleva una combinación de todo un poco. Entonces eso también sirve, ¿no? Jugarle como si fueran piezas de Lego a crear piezas nuevas. Y ahorra muchísimo tiempo también. Entonces, esa parte es importante. Aquí en la siguiente imagen yo les muestro también lo que es una inyectora de cera. Quienes ya tuvieron la oportunidad de ir al estuche, ahí muy amablemente nos explicaron cómo hacen la inyección de cera dentro de uno de estos moldes de silicón. Hay diferentes tipos de cera. Hay unas muy espesas para piezas muy chiquititas o unas más líquidas para piezas que sean más grandes por los tiempos de solidificación. Entonces también tiene que ver mucho el tipo de cera que se inyecta, las presiones que van dentro de la máquina y y la presión y la temperatura con la que están trabajando. Entonces, ya quien se dedica a inyectar cera, hay personas que solamente se dedican a inyectar cera y
tiene su detalle, ¿no? La presión, el tipo de cera y la temperatura a la hora de inyectar. No pueden solamente dedicarse a inyectar todos los moldes iguales. Entonces, es un dato importante. Por lo general, pues ustedes no creo que se dediquen directamente a inyectar la cera. Seguramente van a tener sus moldes, pero es importante que lo sepan si algún día llegan a hacerse con una maquinita de estas. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos incluso la cera en grajeas o en tablilla tipo chocolate directo para fundir. Ahora, también es importante mencionar que, miren, ahí está cómo están inyectando cera en un molde. Quiero hacer un hincapié en que los moldes de silicón se pueden reproducir por dos métodos. Uno es el método en caliente, que le llaman el vulcanizado, y el otro es en catalizadores, que se llega a hacer en frío. Miren, ahí está cómo inyectaron ya la pieza en el molde, la cera, y sale. Y ahí está el vulcanizado en caliente. Esto es como van a preparar una pieza para su vulcanizado en caliente. ¿Sí? Ya que sale la pieza, este es un vulcatrón, que lo que hace es, como si fuera una plancha, aplicar calor y aplastar todo para que quede bien cimentado y obtener los moldes. Prácticamente son moldes cocidos de goma. Y también tenemos aquí lo que es lo que es silicón en frío. ¿Qué ventajas tiene y desventajas tiene el molde vulcanizado contra el molde en frío? Ventajas. El molde vulcanizado es semipermanente. Quiere decir que es muy resistente si ustedes lo guardan en un lugar adecuado, pero y puede durar muchos años y reproducir un gran número de piezas. Desventajas, que necesitamos una máquina de estas que se llama Volcatron, una vulcanizadora para joyería y pues no son económicas. Entonces, ya también hay lugares en el centro en los que sacan las reproducciones y tal cual es un vulcanizado de una pieza. Ahora, no todas las piezas se pueden vulcanizar. Para que esto sea el vulcanizado, sea óptimo, ustedes tienen que trabajar la pieza ya metálica o en un material resistente que aguante las temperaturas. Son temperaturas de 400 a 500 grados algunas, dependiendo del vulcanizado. Entonces, si ustedes quieren hacer el vulcanizado de una cera, pues no va a salir. O si quieren hacer el vulcanizado de algo orgánico como una cáscara de cacahuate, tampoco va a salir, porque se va a calcinar se va a hacer cenizas antes de que salga el molde. Entonces, la ventaja del silicón en frío es que ustedes pueden hacer el molde directamente de una cera que ya tallaron. Pueden hacer cosas muy finitas, como el caso de orgánicos, ramitas, insectos, cosas más finas. Desventaja del silicón en frío. La desventaja del silicón en frío es que este molde sí tiene un número limitado de usos. Sus catalizadores son caros, dado que no necesitan el uso de una vulcanizadora, solamente es mezclar dos líquidos y esperar a que gelatinice, pero son caros y su uso es limitado. Van a poder sacar de 15 a 20 piezas a lo mucho y van a tener que hacer otro molde después. Entonces sí, tiene ventajas y desventajas cualquiera de las dos técnicas, pero también es importante que lo sepan. Entonces, ¿alguna pregunta sobre los vulcanizados? Yo les voy a mostrar ahorita unos vulcanizados. Unos vulcanizados. ¿Dudas o preguntas al respecto? Nada. Bueno. Amigo, más o menos, ¿cuánto tiempo tarda un molde vulcanizado? Por ejemplo, si yo voy a dejar una pieza al centro, ¿me la pueden entregar inmediatamente o cuánto tiempo tarda más o menos? Si vas temprano, te la pueden entregar inmediatamente. Tiene que ver también mucho el tamaño de tu molde. Si son moldes pequeños o vulcanizados pequeños, los pueden tener el mismo día, siempre y cuando vayas temprano y si le digas que te urge, porque por lo general son unas 5 o 6 horas de cocinado en los vulcanizados. Y mientras más grande sea el molde, más grande sea la cajita que tú vas a vulcanizar, es más tardado. Por lo general no te las tienen el mismo día. Es muy raro quien te las tenga el mismo día porque esperan a que les llegue todo para vulcanizar
lo prepararán a la noche y lo harán al siguiente día. Y si es muy responsable y todo, te lo tendrá al día siguiente. Y si no, pues te dirá que lo tiene hasta el próximo mes. Entonces también depende mucho la persona con la que vayas. Por lo general, los vulcanizados, pues luego los juntan en toda la semana, que aprovechan todo el calor de la plancha para meter todos los moldes. Entonces también hay algunos que se tienen que esperar para que les salga también el costo energético. Entonces sería cuestión de que lo trabajes, pero es muy difícil que te lo tengan el mismo día. A menos que vayas muy temprano y ya lo apalabres directamente por teléfono. Oye, me urge, ¿crees que lo puedas tener el mismo día o al día siguiente? Y seguramente sí lo llegan a tener, pero hay que tener sus reservas. Es una muy buena pregunta. Por ejemplo, Gracias, amigo. estos que son delgados, si llegan a salir en el mismo día, este es un escudito de un videojuego, pero salió muy bien, pero es muy delgado. Entonces este sale casi en el mismo día. Pero piezas muy grandes, ahorita les voy a mostrar uno que tengo así enorme, enorme. Vean estos. Estos tardan muchísimo más tiempo en coser. Sí, son este es un casco romano. Es una pieza muy grande y de mucha dimensión. Entonces esto para coser, para que todo el calor llegue adentro, es difícil. Y también los van a encontrar en diferentes tipos de moldes, bueno, de silicones. Hay silicones que son para piezas más delicadas o que tienen reproducibilidad para detalles más finitos, como esa mariposa. No sé si alcanzan a ver, pero esta es una pluma que tiene incluso ahí la parte de las plumas, tiene mucho detalle. Y hay algunos que no necesitan tanto detalle, que es el hule amarillo, que realmente es más como la parte de la pieza principal o la estructura, ¿sí? Entonces eso también influye mucho. O este otro tipo, de hecho le tuve que sacar un segundo molde, es la misma pieza, pero en otro tipo de silicón, que en el otro no me daba los detalles de adorno del casco. Entonces también tiene mucho que ver cómo vayan a hacer el silicón. Ventaja de hacerlo con el líquido, con el catalizador en frío, es que sale el mismo día. Esa es la ventaja, pero sí es caro. Como medio litro de silicón con su catalizador para joyería está como en 2,000 pesos. Y de ahí pues saldrán, no sé, unas 5 piezas, algo mucho. Entonces, para que vean que la inversión pues conviene si van a hacer piezas exclusivas. Y en el caso de estos moldes son semipermanentes, duran muchos años y pueden sacar pues fácil, no sé, 1,000 piezas o más. O sea, realmente es como difícil contabilizarlo de tantas. Lo importante es que no las dejen a la intemperie. Hay que guardarlas en una caja, lugar fresco y seco, como una medicina. También eso es otra cosa. No las vayan a dejar a la intemperie porque si no se cuartean y se echan a perder. Y el hecho de que sean semipermanentes es que no son permanentes completamente. Entonces eso es lo importante. Ahora hay otro tipo de moldes. Yo no voy a hablar en este curso de ellos, pero de una vez se los comento. En el gremio joyero ustedes van a encontrar las piezas prefabricadas. Por ejemplo, aquí yo tengo un leoncito. Está roto, le faltan las patitas, pero ahí está, ya es una pieza prefabricada. Y van a encontrarse una cosa que se llaman los plásticos. Principalmente los utilizan para anillos de graduación. Vean la calidad de detalle que tiene, es mejor, ¿sí? Es más fina. El problema con los plásticos es que necesitan otro proceso. A pesar de que es igual con cera perdida, necesitamos cambiar todas nuestras variables. La liquidez del yeso, las temperaturas, los tiempos, el cálculo de presiones y de metal también llega a variar un poquito. Entonces, en esta parte no me voy a meter con plásticos, que es ya una parte un poquito más especializada, pero si algún día alguien ya decide empezar a hacer plásticos y a trabajarlos, me puede contactar y yo lo asesoro. Pero tienen que saber primero muy bien la parte básica de cera perdida. Esos plásticos ya no son por vulcanizado, se hacen con una cosa que se llama troquel, y el troquel es un molde permanente. Estos moldes permanentes son los que utilizan las casas para hacer anillos de graduación.
Vean el troquel cómo sale. No se alcanza a ver el lujo de detalles, pero son letras milimétricas. Incluso aquí tengo el águila bicéfala de la UNAM, con lujo de detalles, se puede ver con una lupa. Las letritas, Universidad Nacional Autónoma, todo muy bonito, pero no lo alcanzan a ver por la resolución de la cámara. Entonces, esto es un troquel permanente. Son caros, pero pues la inversión es, pueden dedicarse a sacar anillos pues, toda la vida. Esto se puede heredar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, continúo. Voy a volver a quitar el video y sigo con la presentación. Entonces ya vimos que hay modelos en el mercado que se pueden reproducir. Sus propios modelos les pueden sacar molde para reproducción en serie y hacer su propia línea de joyería. Y viene la parte de la preparación de la cera, que es lo que yo les comenté. Ahí tengo un jito, que les digo es una cera especial porque es más rígida, no es tanto para modelado. Esos jitos son especiales para hacer los enarbolados. Los enarbolados es eso, poner dos piezas en un solo cubilete o en una sola tapa, y con la intención de aprovechar el costo energético y también el tiempo y todo. Entonces, por eso es muy versátil. Ya desde que se hacen dos piezas ya se llama enarbolado. Ahí miren, el jito lo ponen directamente, pero lo ideal es dejar un espacio pequeño antes de conectar. Incluso hay piezas más grandes que necesitan pues un mayor número de jitos. Entonces, el poner la cera sobre esta preparación requiere técnica, requiere paciencia y una serie de reglas. Y ahorita les voy a comentar algunas de estas reglas. Vean, aquí ya ponen muchas más piezas en la cera. Entonces, pues ya una vez que ya inyectaron su cera o que ya la modelaron y lo preparan, deben de asegurarse de que este molde, la cera tiene que escurrir por gravedad, ¿sí? Entonces, por eso es que todas las piezas llevan una cierta inclinación hacia arriba, ¿sí? No ponemos los anillos en un ángulo de 90 grados porque cuando yo lo quiera derretir o vaciarlo del molde, se va a quedar estancado. Entonces, es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente. Un adecuado goteo de cera porque queremos que nuestro molde quede vacío. La cera para que se evapore necesita mayor temperatura y si hierve demasiado también llega a tener defectos en nuestro molde, si se estanca también. Entonces, mientras mejor sea el goteo en la cera, mejor vamos a poder trabajar. Aquí tengo un modelo un poquito más complejo. Lo que hago a veces es ponerle otras conexiones o otra especie de hitos para que también la cera permita un mejor goteo y también el metal entre con mejor abarque mejor toda la superficie. ¿Sí? Si no, véanlo como una tubería. Si nada más tienen una sola tubería, luego el metal empieza a solidificar antes de que ingrese. Entonces necesitamos poner a veces más inyecciones, sobre todo en piezas grandes. Entonces, eso es importante para trabajar. ¿Qué otras recomendaciones son importantes a la pirra? Ustedes deben de reforzar todos esos puntos de unión, todos los hitos, todas esas piezas con calor, ¿sí? Y tienen que reforzarlas muy bien. Si esto queda frágil y se despegan, pues nuestro trabajo va a ser para nada. También piezas complejas requieren inyecciones extra. También, tenemos que revisar si nuestras piezas no tienen burbujas internas. Esto lo podemos revisar a contraluz. Todo esta parte de los defectos, pequeñas picaduras o burbujas también tienen esa reproducibilidad dentro de la cera. Entonces hay que tener cuidado con ello. ¿Sí? En un mismo cubilete no es recomendable poner piezas chicas y piezas grandes por un fenómeno que se llama rechupe y que se le llama sólidos de solidificación. Para que me entienda rápidamente, si ponemos una pieza muy chica y una muy grande en el mismo molde, salen picadas, salen con defectos y salen con burbujas, para pronto. Entonces, lo que tienen que saber al respecto. Siempre ponemos una pieza grande o piezas similares.
Y bueno, aquí la altura del hito o la altura de la cera máxima debe de ser menor a nuestro largo del cubilete. Ahorita que haga el ejemplo con una de mis piezas, lo van a poder ver mejor. Entonces, aquí, ¿alguna pregunta al respecto? Voy a quitar esto y voy a nuevamente poner mi video. Necesito mostrarles. Este es un pequeño trabajo que estoy diseñando. Es un pequeño espejito en plata. Pero lo importante que quiero que observen son las 3 conexiones. Le pongo 3 conexiones. Incluso hice una cosa aquí que se llama engaste invisible, porque ya le puse incluso algunas circonias en las esquinas. Hay algunas piedras que aguantan la temperatura de fundición y todo sale así. Entonces, sí, ya después les explico qué piedras aguantan ese tipo de proceso. Pero lo que quiero que observen es que el molde yo lo tengo que poner dentro del cubilete. Cosa importante, ¿y por qué no he terminado esta pieza? Esta pieza, si ustedes la ven en este ángulo, la cera está al mismo nivel que mi cubilete. Si yo hago eso, mi molde no va a cubrir completamente y cuando haga el vaciado del metal se va a quebrar. Y entonces ya nuestro trabajo igual se perdió. Entonces, nuestra cera siempre tiene que estar al menos 1 centímetro más abajo de la base del cubilete para que nosotros podamos hacer esa fundición. Si no está 1 centímetro más abajo, el molde no sirve de nada. Entonces es muy importante eso. Todas las ceras que trabajemos, de preferencia 1 centímetro. Si están más abajo no pasa nada, eso no importa. Pero sí es importante que al menos 1 centímetro abajo. La otra, que la cera no toque las paredes de mi cubilete. O sea, de preferencia que no haya contacto entre las paredes del tubo con la cera. Eso es sumamente importante. Y si la pieza lo requiere, que le pongan más inyecciones para entrar en el metal. Si yo lo dejo con una sola, la cera se puede estancar con una sola salida y también a la hora de que entre el metal, puede que esto no sea lo más adecuado. Entonces, es importante. Este es un cubilete estándar de 2x4 pulgadas. Necesito uno más grande. Van a encontrar de muchísimas medidas y de muchísimos tamaños. Yo les recomiendo empezar con cubiletes más pequeños y 1 o 2 piezas por cubilete o 3, pero no más. Pregunta al respecto de aquí. Las reglas del juego de esta parte son muy importantes. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Continúo. Entonces, voy a detener el video y regresamos a la presentación. Yo sé que a algunos no les gusta tanto, pero tenemos que utilizar un poquito las matemáticas a la hora de llegar a esta parte. Sí, el cálculo de aleaciones y cálculo de la relación de cera y metal. ¿Cuánto metal voy a ocupar en poner toda esa cera? Es muy importante a la hora de que nosotros trabajemos. Si calculamos de menos, pues la pieza sale incompleta. Si calculamos de más, la pieza sale con merma o pérdida. Y incluso se pueden dañar nuestros cubiletes y pues sí es pérdida monetaria. Entonces tenemos que calcular adecuadamente cuánto metal va a ser el exacto para trabajar nuestra pieza. Entonces, el cálculo de metal requerido tiene mucho que ver con una cosa que se llama densidad. Si yo voy a vaciar en plata, voy a necesitar una diferente masa de material, una diferente cantidad que si yo lo quisiera vaciar en oro, o si yo lo quiero vaciar en cobre, o si yo lo quiero vaciar en latón. La diferencia entre esto es una propiedad que se llama densidad. Entonces, por lo general, las ceras que nosotros utilizamos en joyería y en la cuestión de ámbito dental, toda la cera para modelado, a veces por convención, tiene una densidad muy parecida a 1. Quiere decir que
un cuadrito, un centímetro cúbico o un cubo de 1 centímetro por 1 centímetro de cera aproximadamente pesa 1 gramo. Es muy similar a la densidad del agua a condiciones normales o estándar, perdón. Pero el punto que hacen esta convención es para que nosotros multipliquemos el peso de la cera por la densidad de nuestro metal para poder sacar el peso. Entonces necesitamos primero buscar en tablas nuestras densidades de los metales, calcular en una balanza cuánto pesa nuestra cera, o bien calcular el volumen de nuestra pieza, que también es muy válido, y hacer los cálculos correspondientes. Entonces, ahí vean, estoy pesando la cera por separado, o bien ustedes pueden pueden conocer el valor de la tapa, y ya pesar todo junto y ya nada más restar el valor de la tapa de hule. Pero ustedes lo que tienen que saber es el volumen, en este caso el peso de nuestra cera. Al final aquí el volumen y el peso van a ser iguales en la cera. Si ustedes saben el peso, saben el volumen. Si saben el volumen, saben el peso. La razón, porque tiene una densidad muy cercana a 1 gramo sobre centímetro cúbico, muy similar al agua. Entonces, ahí está un pesaje de cera, modelo. Y después de que se hace esa relación, ese cálculo, nosotros vamos a hacer nuestra preparación de nuestro molde refractario. Voy a hacer una clase especial, pues nada más para los cálculos matemáticos. Sé que esa clase va a haber muy poca gente, pero es importante que lo tengan en mente si van a hacer sus fundiciones. Entonces, voy a hacer una clase especial o un apartado para todo lo que son los cálculos. Sí, voy a hacer un ejemplo real, y de hecho el ejemplo real lo voy a mandar en la presentación que estoy mandando en el PDF. Ya ven que les mando un PDF con el resumen de la clase. Entonces ahí es donde les voy a mandar el ejemplo real y los cálculos, y viene hasta un problema para que quien quiera hacerlo y me lo mande y se lo revise, con mucho gusto lo hacemos. También planeo hacerlo aquí en la clase, pero sí es muy importante, sobre todo si trabajan con metales preciosos, ¿eh? Entonces, de una vez les aviso que esa parte es indispensable. Ahora, para el vacío del molde, el molde refractario en este caso es un yeso especial. Ese yeso especial es conocido como investimento, ¿sí? Es un yeso refractario, especial para joyería. No pueden utilizar otro que no sea de joyería, porque no tiene las propiedades adecuadas para fundir. Se cuartea si se calienta, si se seca. También necesita una porosidad o permeabilidad para la expansión de los gases en los metales cuando están fundiendo, etcétera, etcétera. La reproducibilidad de las piezas, la expansión y compresión, un montón de propiedades que tiene especialmente para que podamos hacer las fundiciones con detalle. Hay muchas marcas o proveedores de investimento. Lo que deben de saber es que cada uno tiene una relación especial, pero la más común es que sea 40 gramos por cada 100 mililitros de agua, pero depende del proveedor. Entonces, pues sí, cuando ustedes compren, porque incluso pueden llegar a comprar a granel, revisen bien eso. Ahora, el joyero experimentado, el joyero de años, que es empírico, hace un preparado como si le quedara un yogurt para beber o una harina para hot cakes. Tiene suficiente espesor, pero es lo suficientemente líquido, ni muy espeso, ni muy líquido, una consistencia neutral. Y con eso ya a veces ya ni hacen la medición o el pesaje. Yo prefiero sacarlo en gramos y en mililitros y ya, pero ahí es cada quien su estilo, ¿no? En lo personal, pues creo que ahorra uno más material cuando lo tiene uno medido. Entonces también les recomiendo que hagan el cálculo de esa parte. Yo les voy a dar aquí un tip, y el tip que yo uso es que necesito calcular el volumen de mi cilindro. Y ese volumen del cilindro, ya una vez que tengo el total, el 60% lo lleno de agua y lo demás ya calculo el investimento. Lo voy a hacer en una clase especial, va a ser una clase especial de puros cálculos, que seguramente va a ser la de la siguiente sesión, para que sepan hacer todo. Ya después de eso nos vamos a la parte práctica.
voy a hacer el, el pesaje, todo, vamos a hacer todo desde cero, desde el diseño de la pieza hasta el terminar la fundición. Entonces, miren, ahí tenemos varios cubiletes y varias peanas de diferentes tamaños. ¿Qué tengo aquí? Esto es una bomba de vacío. ¿Por qué estoy mostrando una bomba de vacío? Algunas piezas necesitan extraer todo el aire, todas las burbujas del yeso, porque no, si no salen con defectos. Entonces, principalmente piezas muy complejas como anillos de graduación o cosas con mucho detalle, muy finitas, necesitan a fuerza usarse una bomba de vacío. Nosotros podemos utilizar un poquito de solventes, un poquito de alcohol y un poco de vibración para no usar una bomba de vacío y hacerlo de una manera más artesanal, pero los resultados quedan muchísimo mejor si utilizamos una bomba de vacío, porque la reproducibilidad en los detalles es impecable. Entonces hay que tener mucho cuidado. El problema también o desventaja de usar bomba de vacío es que si nuestras piezas tienen burbujas internas, salen como que se evidencian un poquito más con la bomba de vacío, incluso las burbujas internas. Entonces hay que tener mucho cuidado también si lo vamos a utilizar con bomba de vacío o vamos a utilizar solamente golpecitos con vibración y un humectante para cera. Y todo eso a su debido momento lo vamos a hacer. Yo voy a hacer dos fundiciones, una por centrífuga manual, sin bomba de vacío, y voy a hacer una con centrífuga mecánica utilizando bomba de vacío. Entonces voy a hacer dos piezas para que vean los dos procesos. Y bueno, ya una vez que tenemos el investimento, hay que dejarlo fraguar o hay que dejarlo endurecer. Pues ya una vez que está endurecido ese investimento, se tiene que meter al horno. ¿Cuánto tiempo tengo que endurecer el yeso? Aproximadamente mínimo son 2 horas, pero también tiene mucho que ver el tamaño del cubilete. Cubiletes más grandes necesitan más tiempo de fraguado. Digo, sí, cubiletes más pequeños pueden hacerse en un menor tiempo, pero mínimo son 2 horas. Y ahí, mientras más grande sea el cubilete, mejor esperarnos. Para tener un resultado óptimo, yo les recomiendo que lo dejen toda una noche. Entonces, el yeso queda mejor. Se cuartea menos o casi no se cuartea, porque si nosotros apuramos el proceso también llega a cuartearse. No quiere decir que la pieza no salga, pero nos aseguramos de que salga mejor. Entonces son muchos los detalles que tenemos que tener en cuenta o que cuidar a la hora de hacer el preparado de nuestra cera. Una fundición exitosa viene desde el diseño de nuestra cera, en el acomodo, nuestro cálculo de metal y la parte en la que estamos nosotros vaciando el investimento. Ahora, una vez que están vaciando el investimento, deben de procurar que la pieza no se bañe encima. Tienen que agregar el investimento de lado, por así decirlo, porque si no también se generan burbujas o el mismo peso del yeso quiebra nuestras piezas. Entonces, incluso en el vaciado del investimento, pues deben de tener mucho cuidado. Les digo, esto yo prefiero calcularlo por merma, la cuestión de ahorrar yeso. Al final de cuentas, si ustedes hacen yeso de más, pues es dinero tirado a la basura, al retrete, y pues no queremos eso, ¿no? Tenemos que buscar siempre lo que nos dé un mayor rendimiento. Lo que utilizamos para hacer los cálculos son una pequeña probeta de plástico y una báscula granataria. Puede ser una de 1 kilo, por ejemplo, es perfecta y no son caras. Entonces, si ustedes compran una probeta de cristal, de vidrio de borosilicato, sí les va a salir muy cara, como unos 600 pesos si la encuentran a buen precio, pero de plástico las pueden encontrar en unos 30 pesos. Entonces, pues la de plástico nos funciona perfectamente bien. Entonces, por eso no hay mayor problema. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo de cómo está la bomba de vacío y pues que se necesita esperar. Yo ahora que haga los ejemplos, les digo, voy a hacer uno con bomba de vacío, uno sin bomba de vacío. Ahí tenemos unas fotos aplicando un humectante para cera, poniendo dentro de una bomba de vacío y vaciando y aplicando directamente el investimento con cuidado de no tirar o dañar nuestra pieza. Entonces ya una vez que se llenan, se ponen a fraguar y tenemos que esperar. Entonces es muy sencillo. Sí, medidas de seguridad. Siempre que trabajen ustedes el yeso o el investimento, pues no hay que respirarlo. No pueden estar haciendo mucho polvo. Por 1 o 2 veces que lo hagan, no pasa nada. De hecho, los joyeros son tan empíricos, son tan
pues, ¿cómo decirlo? Tampoco conscientes al respecto que en su vida han utilizado una mascarilla, pero esto les puede provocar silicosis o el mal del minero. Entonces puede producir cristales en los pulmones. Entonces, lo recomendable es trabajarlo muy delicado, no estar haciendo los polvos y utilizar una mascarilla de protección. Hoy en día, pues ya incluso hasta la usamos de manera reglamentaria, entonces yo me imagino que ha de ser más fácil aplicar esta medida hoy en día. Entonces, sí es importante que este yeso no lo respiren, es peligroso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto sobre lo que tenemos de investimentos? ¿No? Otra cosa que tengo que comentarles al respecto sobre los investimentos. Hay algunos que son especiales para oro, para plata, para cobre, para acero, y hay uno que es el Unicast, que es como el universal. No he ocupado todos, sí he ocupado la mayoría. He ocupado el que es para oro en plata, el que es para plata en oro, y no hay mucha diferencia realmente. Si no es que yo no noté una así a grandes rasgos. Entonces, pues empecé a comprar la que le llaman Unicast, que es la universal. Pero realmente con que sea investimento para joyería les va a servir. Entonces, por eso no se apuren que por marcas o por tipos, etcétera, etcétera. Realmente es más bien el desempeño en su técnica y en sus cálculos lo que va a hacer que tengan éxito en esta parte. Entonces, ¿alguna duda o pregunta al respecto? Es muchísima información. También quiero dejar tiempo para que ustedes lo asimilen. Voy a dejar de compartir. No sé si tengan algún comentario. Veo en el chat dónde se compra el investimento para joyería. Y que sí va a haber gente en la próxima clase de números. Qué lindos, gracias. El investimento de joyería, pues ustedes lo pueden comprar a granel en la mayoría de lo que es gremio joyero. 5 de mayo 40, el estuche lo tiene, que ahí lo venden a granel, venden bolsitas creo que de 1 kilo, de 2 kilos, o también pueden comprar la bolsa de 3 kilos, que viene ya directamente de Diamantex, que es la marca. Vienen por sus propias marcas, Doxa y Diamantex tienen sus propias marcas de yeso. Pero la granel también funciona. Yo compré la bolsita de esto y ya nada más la voy rellenando a veces con a granel. Incluso aquí en la parte de atrás vienen las indicaciones para trabajarlo. Cada una pues tiene su marca. Esta pues es la Satin Cast 20 y también lo pueden comprar incluso por cubeta de 25 kilos que no la voy a cargar y que la tengo ahí abajo, pero ya después que estemos trabajando la van a ver. Entonces puede ser Diamantex, puede ser Doxa y puede ser ahí mismo en el estuche, 5 de mayo 40, primer piso. Si van apenas a incursionar y todo, sí les comento que les conviene más comprar 1 kilito a comprar la bolsa de 3 kilos, que está como, no recuerdo si en 180 o 200 pesos, un aproximado. Y el kilo a granel creo que está como entre 50 y 40 pesos, no recuerdo. Tendrían que checar, pero es mucho más económico. Y 1 kilo les alcanza para varios cubiletes. O sea, van a utilizar varios cubiletes con todo esto. Depende también el cubilete que ustedes estén trabajando, pero al menos unos 3 o 4 de estos cubiletes estándar de 2 por 4 pulgadas les puede salir perfectamente con 1 kilo. Entonces, yo lo que voy a hacer con ustedes es 2 piezas. Una la voy a hacer con la centrífuga mecánica. Entonces voy a tener que ver si hago la clase de Zoom mediante un teléfono, con ayuda de que alguien esté grabando. No sé cuándo llegue ese día. Y la otra, pues miren, este es un cubilete especial. Este es un cubilete para centrífuga mecánica. La mayoría ya los conocen, ya lo compraron. O ya lo tienen. Y les voy a mostrar uno que es para centrífuga manual, que tiene una pequeña incisión en los bordes. La centrífuga manual es esta, creo que ya les había explicado. Entonces, ya una vez que está el cubilete y está horneado, se hace la fundición y por aceleración centrípeta todo esto
sale. Y pues es muy vistoso, a mucha gente le da miedo y es con justa razón, hay que tenerle su respeto a este tipo de trabajos, pero con seguridad, responsabilidad, confianza en lo que están haciendo, sale perfectamente. Entonces, no sé si tengan alguna duda al respecto. Aquí otras recomendaciones. Quiero mostrarles dos piezas. Esta es una pieza un pizapapeles de una figurita egipcia, de un Horus. Salió picada. Hice un mal cálculo a mi metal y no alcanzó a llenar. Y tiene defectos o burbujas internas, rechupes que le llaman de manera más técnica. Y solamente tiene una conexión o una inyección de metal, también le llaman. Lo hice de manera pues, académica. Aquí lo que hice fue ponerle más conexiones y ponerle una mazarota, o en este caso un empuje extra de metal, que es esta parte de aquí. La mazarota es un botón de empuje, también le llaman, y tiene dos inyecciones o dos conexiones. Esto me asegura que la pieza salga perfectamente bien, sin picaduras y todo. Entonces, el hecho de que todas las piezas salgan con este botón no es que yo lo calcule mal, se calcula también a propósito, porque necesitamos presión metalostática o presión de metal para que pueda ingresar dentro de nuestro molde. Por ejemplo, vean este otro. Esta es una letra que bien pudiera haber salido por calado, pero decidieron hacer por cera perdida. Entonces, esta tiene esa versatilidad, pero no sale con el mismo plano fino que la lámina. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Y obviamente tiene que ser más gruesa. Piezas muy delgadas, como esto, es muy difícil que salgan en cera perdida, porque el metal necesita mucha presión y necesita un poco más de temperatura para que esté más líquido, y a veces el hecho de que esté más líquido produce más vapores y las piezas aún así salen picadas. Entonces, cosas muy delgadas no salen si son grandes, y cosas muy finas, por ejemplo, alambres, también saldrán, pero segmentos muy chiquitos. Entonces, tiene algunas limitantes. ¿Qué otra cosa les quería mostrar? Bueno, este fue uno de los trabajos que más me gustó hacer en algún momento. Fue un cráneo de tiranosaurio Rex. Lo modelé a mano, lo hice para mí, pero ya le saqué molde. Y pues sí, lo hice con cera roja, la que es de tipo plastilina. Cada uno de los dientecitos, así como si estuvieran jugando y poniendo y haciendo el hoyito y como si fuera plastilina. Entonces les digo, este fue un proyecto así a mano, desde cero, y hay algunos que fueron pues meramente quimeras. ¿Preguntas o dudas al respecto? ¿Todo bien? La siguiente clase, si no tienen dudas, voy a empezar a ver los cálculos para relación cera-metal. Investíguense un poquito lo que es la densidad de la plata, la densidad del oro. No es lo mismo la densidad del oro puro a la densidad del oro de 14 quilates, porque son aleaciones. A la densidad del cobre. De todos modos lo voy a dar en clase solamente para que lo puedan ir revisando. En los documentos que les pasé, que hablan sobre densidad, que hablan sobre volumen, lo que es terminología, conceptos básicos en joyería, vienen esos datos, si no mal recuerdo, y si no en la red aparecen muy fácilmente. Si tienen una calculadora o una hojita para hacer algún cálculo, lo pueden hacer. Voy a dar el ejemplo de cómo se calcula, un ejemplo práctico, y también voy a hacer un problema en vivo para que ustedes lo puedan realizar. Ya después de eso, continuamos con los tiempos de calcinación y recomendaciones para fundición, y con eso terminaríamos la segunda parte de teoría de joyería, y ya después nos pasamos al ejemplo práctico, hacer una pieza, bueno, dos piezas en cera perdida desde cero. ¿Preguntas al respecto? Es mucha información, hay cosas que a veces se me van, entonces lo que se les ocurra. Si no, prepáralas para la siguiente clase, o las pueden hacer directamente en el grupo para que todos aprendan, o si también quieren hacer una asesoría muy adelante, pueden hacerlo de manera privada. Entonces, con todo gusto.
Entonces, pues si ya no hay más sugerencias, dudas, comentarios, recomendaciones, quejas, pues nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias a todos por su atención y por su paciencia y por su apoyo. No, gracias a ti, Sergio. Muchísimas gracias. Todo muy bien, todo muy lindo como siempre. Muchas gracias.